Bueno, nos tocó el tema, o elegimos el tema de la elevada deuda, ¿sí? En donde vamos a exponer, tiene tres temas muy importantes que son la restricción presupuestaria que emite el sector público, la evolución del cociente entre la deuda y el PBI y la reducción de la elevada deuda. El primer tema habla de la restricción presupuestaria, ¿sí? En caso de que el gobierno decide bajar los impuestos y mantener el mismo gasto público, eso provoca un déficit presupuestario que se mide con la función que tenemos en la Filmina, ¿sí? En donde establece que el déficit presupuestario es igual al gasto en bienes y servicios, más los intereses pagados por la deuda, menos los impuestos, menos las transferencias. ¿Sí? Son variables expresadas en términos reales porque es el tipo de interés de la deuda existente. Ok. Claro, porque habla de, en términos reales, quiere decir en unidades de producción y no en dinero, Sí, sí, cuando sí. se refiere. No, claro, no hay un efecto de nominalidad, digamos, en el camino, ¿no? De, por ejemplo, Exacto. efectos de inflación y todo ese tipo de cosas. No toma en cuenta la inflación porque Exacto, los intereses reales son los intereses nominales menos la inflación esperada. exacto. Bien. Y bueno, el tema trata, ¿no?, de que dice que cuando el sector público tiene un elevado déficit presupuestario y acumula deuda, esta deuda lo que hace es frenar la acumulación del capital, pone en riesgo la estabilidad del sistema económico y resulta difícil dirigir la política monetaria, y en base a esto es lo que sigue el resto de las filminas, cuando habla de lo que es el déficit presupuestario, el superávit y eso. Perfecto. Bien. Pasamos a la que sigue. Sí. Sí. Después, bueno, está la medida oficial del déficit, que indica la variación de la deuda, pero en términos nominales, ¿sí? En donde están los intereses nominales que se pagaron por la deuda, más el gasto público en bienes y servicios, menos los impuestos, menos las transferencias. En el caso de que esta ecuación dé positiva, significa que el sector público gasta más de lo que ingresa, o sea que presenta más la deuda, y en el caso de que el resultado de la medida oficial del déficit sea negativa, o sea que el Estado va amortizando parte de la deuda porque va teniendo superávit. Pero la medida correcta para medir el déficit es la que se expresa en términos reales, porque cuanto más alta es la inflación o el nivel de deuda, más imprecisa es la medida oficial del déficit. Ok. No, la diferencia que hay entre ambas es que en una se toma en cuenta la inflación y que en la otra no. ¿Pasó? Sí. Perfecto. Bueno, acá tenemos lo que es la restricción presupuestaria, ¿sí? Bueno, en la ecuación lo que nos muestra es la medida del nivel de deuda. Lo que nos dice la ecuación es que el nivel de deuda del año actual menos el nivel de deuda del año anterior es igual a los intereses pagados por las deudas del año anterior menos los gastos y menos las transferencias, que sería el déficit primario, digamos. Es la restricción que maneja el sector público para manejar el tema de la deuda. Y después tenemos la otra ecuación que nos muestra la forma de determinar la deuda existente al final del año. Y en donde la deuda existente al final del año es igual a 1 más la tasa de interés real multiplicado por la deuda del año anterior, más los gastos, el gasto público en bienes y servicios, menos los impuestos, menos las transferencias. Está claro. Bueno, acá lo que este tema trata sobre la reducción, la devolución y la estabilización de la deuda. Son las políticas que puede, o las medidas que puede tomar el Estado de acuerdo a la decisión que tome, ¿sí? Sí, acá se va a ver, perdón, acá se van a ver tres ejemplos de cómo afecta una reducción de los impuestos en el año cero y cómo va a evolucionar esa deuda y los impuestos. Y se van a ver tres casos.
¿Sigo yo? como quieras. Bueno, el primero, que si la deuda se devuelve toda en un año, entonces si se reducen los impuestos en el año cero, esto va en el año uno, lo que va a haber es una subida de los impuestos. Entonces, para devolver la deuda en el año uno, el sector público debe crear un superávit primario. Para esto lo puede hacer reduciendo el gasto o subiendo los impuestos. ¿Está claro? Sí, sí, se ve claramente. Claro, la reducción de los impuestos en el primer año la va a tener que contrarrestar en el año siguiente con una subida de los impuestos, donde va a tener que ser teniendo en cuenta la tasa de interés real, por uno más la tasa de interés real, ¿sí? Para poder afrontar ese déficit. Después puede tomar la opción de devolver la deuda, pero en X cantidad de años, en este caso serían en T años, ¿no? Entonces, una reducción en el primer año, o sea, en el año cero, lo que le va a exigir es que suba los impuestos en el año en que decida. Hola, hola. De la devolución, que puede optar por devolver la deuda después de X cantidad de años. Exacto. Esto es, después, digamos, Perfecto. tienen Bueno, un sí, déficit, tienen un déficit inicial en el año cero, ese déficit de exactamente. mil millones de dólares, lo compensan al año siguiente, pasa sin devolver la plata, se acumula Sí. capital e intereses y el año 5 deciden devolver. Entonces tienen que devolver, obviamente, capital más intereses. Eso es diapositiva 7 más o menos. Exactamente, exactamente, en donde va a tener que realizar todo lo que no, lo que no, los impuestos que no se aumentaron durante ese periodo en el que en esos años que no se pagó la deuda, lo va a tener que aumentar en el año en que decide pagarlo. Con lo cual la deuda siempre va a ir creciendo a la tasa de interés a una tasa igual a la tasa de interés. Entonces todos los años el gobierno va a deber emitir más deuda para poder pagar intereses sobre la deuda. ¿Sí?
Bueno, esto es en caso, como recién explicaba mi compañera, en caso de que el gasto público no varíe. Entonces, la conclusión de los temas era que una reducción de impuestos hoy debe ser contrarrestada en el futuro por una subida de los impuestos. Porque cuando el gobierno más espere para subir los impuestos, o cuanto más alta sea el tipo de interés, mayor va a tener que ser la subida de los impuestos en el periodo o en el año en que decida devolver o pagar la deuda. Exacto, muy bien. Y bueno, esta es la que trata sobre la estabilización de la deuda, ¿sí? Para que el sector público pueda estabilizarse, digamos, congelar la deuda, debe experimentar todos los años un superávit primario igual a los intereses reales para cubrir los pagos de los intereses de la deuda. Entonces, o sea, para mantener estable, ¿no?, el valor de la deuda. ¿Está claro? Perfecto. ¿Norma está? Sí, sí. Bien. Bueno, el otro tema que seguía era la evolución del cociente entre la deuda y el PBI. Este cociente, que es un indicador que mide la capacidad que tiene el gobierno de devolver la deuda. La variación de este coeficiente depende de dos sistemas, digamos. Primero, de que el gobierno incurra en déficit o superávit primario, y también depende del tipo de interés real. ¿Sí? Esta es la función que representa cómo se calcula el cociente entre la deuda y el PBI. Bueno, entonces lo que nos representa la función es la deuda actual sobre el PBI es igual a 1 más la tasa de interés real menos la tasa de crecimiento del PBI, lo que determina la pendiente de esta función, multiplicada por la deuda del año anterior sobre el PBI del año anterior, más el déficit o el superávit de este año, del año actual, sobre el PBI. Perfecto. Bueno, Acá lo que muestra un poco es un análisis de la variación de la tasa de endeudamiento de un año al otro, para ver si esta tiende a estabilizarse o a divergir. Y muestra 4 casos. bien. La mayoría de las veces la tasa de crecimiento del PBI generalmente es menor que el tipo de interés real. Entonces, como nos muestra en el primer gráfico, en el primer caso, si la deuda inicial es positiva, el gobierno va a necesitar superávit primario para estabilizar la tasa de endeudamiento. ¿Sí? Entonces, la tasa de endeudamiento va a ir aumentando. Como el tipo de interés es el tipo de interés al que el Estado acumula la deuda, se supone que esto es una deuda heredada. Si el gobierno paga estos intereses emitiendo más deuda y no generando superávit primario, la tasa de endeudamiento va a seguir creciendo a una tasa igual al tipo de interés. En el segundo caso, en donde, bueno, tenemos donde la deuda inicial es positiva y la tasa de interés real sigue siendo mayor a la tasa de crecimiento del PBI, y el gobierno genera superávit primarios, la tasa de endeudamiento va a ir disminuyendo con el tiempo. Ahora un punto de equilibrio. ¿Se entiende? Sí, en estos casos cuando la tasa de interés real es menor a la tasa de crecimiento, un país puede reducir la tasa de endeudamiento sin necesidad de generar superávit primarios. Bien, después acá tenemos los otros dos casos en donde la tasa de crecimiento del PBI es mayor a la tasa de interés real y el gobierno incurre en déficit primario. La tasa de endeudamiento converge hacia el nivel de equilibrio aunque haya déficit primario. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento del PBI va a ir aumentando haciendo menor el coeficiente.
Y en el segundo caso tenemos un caso similar en donde la tasa de crecimiento de la producción es mayor y el gobierno genera superávit primarios, entonces la tasa de endeudamiento siempre va a convertir hacia su nivel de equilibrio, ¿sí? En estos casos, el gobierno no debe pagar necesariamente los intereses utilizando superávit primario, ya que va teniendo un crecimiento de la producción, de su PBI. ¿Bien? Sí. Bueno, y acá pasamos al otro tema, que es la reducción de la elevada deuda. Un gobierno que quiere estabilizar o reducir la deuda tiene tres formas de lograrlo o de intentarlo, ¿sí? Uno es generar superávit primario, el segundo es recurrir a la financiación monetaria del Banco Central, y el tercero es suspender el pago de la deuda en su totalidad o en partes. Generar superávit primarios es una forma más virtuosa, digamos, de reducir la deuda. Toda reducción del gasto público para generar estos superávit tiene un costo, siempre es desde el lado social, porque establecer impuestos nuevos y más altos no es una opción popular, y la presión fiscal para recaudar más impuestos va a tener un límite, ¿sí? Está claro. Perfecto. Después estamos la segunda opción, ¿qué querés decirla, Norman? ¿En cuál? Estamos en la 12. En la 2, la recurrida a la financiación monetaria. No, también lo que habla un poco el capítulo es sobre los peligros de una deuda pública muy elevada. Acá habla de lo que es la reducción, pero también del peligro de una deuda pública muy elevada, que, por ejemplo, hay países con una tasa de endeudamiento muy alta, corren el riesgo de que se produzca un círculo vicioso, y eso hace difícil gestionar la política monetaria con el objetivo de mantener controlada la inflación. Entonces, por eso se habla de cómo reducir una elevada deuda. Bien. En el caso de que quiera recurrir a la financiación monetaria del Banco Central, el gobierno puede convencer al Banco Central de que emita dinero comprando bonos ante el Estado, tratando de reducir la carga fiscal que exige una reducción de la deuda, ¿no? O sea, para no subir los impuestos o disminuir el gasto. Entonces, pero esto no está exento de costos, porque al haber una emisión monetaria, obviamente va a haber un aumento de la inflación. Que claro, Que también es la monetización del déficit, digamos. Exacto. Que también es una forma, que lo que el libro explica es que también es una forma peculiar de impuestos, como una forma oculta de pagar un impuesto también. O sea que un aumento de la oferta monetaria va a elevar la inflación, va a reducir el valor real de la deuda, y obviamente va a reducir el efectivo en poder de los ciudadanos, ¿sí? Está claro. Y la tercera opción, o la tercera forma que dice el libro, es que el gobierno puede decir cancelar el pago, o sea, no pagar la deuda en su totalidad o parte de la deuda, que en algunos aspectos puede ser una buena solución, ya que no va a reducir las distorsiones que puede generar implementar o imponer impuestos altos, y lo que el resultado va a ser una ruptura de la relación de confianza entre el gobierno y los que invirtieron en los bonos emitidos por el gobierno. Está claro. Bueno, las tres son diferentes formas de tributación que se diferencian en que recaen en diferentes grupos económicos. Es lo que nos dice la figura siguiente. La emisión bueno, acá nos explica un poco un resumen de lo que acabamos de decir, que la emisión de Por ejemplo, la suspensión del pago de la deuda, como decías, es un impuesto a la riqueza que afecta a los que tienen títulos. El impuesto a la inflación afecta a los que tienen activos nominales, que no están protegidos por la inflación, como los bonos. Está claro. Acá está lo que nos explicaba
recién norma sobre el costo de la deuda, porque cada uno va a tratar de defender sus intereses, tratando de trasladar la carga de esa deuda a otros. Por ejemplo, los rentistas se van a oponer a que se suspenda el pago de la deuda, porque lo van a sentir como un impuesto también a la administración, ya que va a reducir el valor de la deuda. Los empresarios se van a oponer a los impuestos sobre capital, pero no a que no se pague la deuda y a que tampoco se aumenten los impuestos indirectos. Y obviamente que eso va a afectar a los trabajadores. Los trabajadores se van a poner a los impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo, a los bienes de consumo. Bien. Y lo que sí es un poco lo que nos contaba el libro sobre 4 episodios o 4 medidas que implementaron diferentes países europeos y, bueno, no americanos, Estados Unidos, a la hora de reducir la deuda, ¿sí? El primer ejemplo que nos da es Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Alemania se financió durante la guerra emitiendo deuda, o deuda a corto plazo para soportar el costo de la deuda y para porque era la parte de armamento. Después, obviamente, perdieron la guerra y tuvo que abonar todo lo que son las reparaciones de la deuda y el pago a los vencedores. Con lo cual la deuda se incrementó. La única solución que vieron viable, o sea, que implementaron, fue una monetización, un aumento de la fuerza monetaria, lo que llevó a una hiperinflación, generando una cancelación total de la deuda existente al final de la guerra, lo cual afectó especialmente a la clase media, recayó sobre la clase media. Está claro, sí. Puntualmente también estaba el tema de la dificultad que tenían los gobiernos que se daban en Alemania para lograr ya sea aumentar los impuestos o disminuir el gasto, digamos, ¿no? La dificultad política de lograr implementar un programa de estabilización que derivó en financiarse a través de la monetización del déficit. Sí, hablaba un poco también de la situación política de cada país, si era estable o Exacto. inestable, eso también influía en las decisiones que Exacto, sí. tomaban. La capacidad del gobierno de trabajar con una política alternativa a la de llevar a una hiperinflación que tiene costos sociales enormes. Sí, y la verdad es que es una solución que en realidad ningún país normalmente desea, sin embargo sucede, y cuando sucede tiene que ver con diferentes circunstancias, por eso es importante verlo como un todo. También es interesante ahí dejar bien claro el tema de las reparaciones de guerra, si bien eran un monto importante, no eran siquiera equivalentes al monto del déficit fiscal que estaba teniendo Alemania en el momento de la crisis. O sea, el déficit que tenía Alemania era superior a ese monto de reparación. Bien. Bueno, el segundo ejemplo es Francia, sí, que al final de la Primera Guerra Mundial su deuda representaba alrededor de un 150% de su PBI. La carga recaía, la carga de este costo recaía en los menos ricos a través de los impuestos indirectos. Bueno, en la parte política, la izquierda lo que proponía era un impuesto único y progresivo. Los conservadores se oponían a este impuesto único y progresivo. Entonces, con la asunción de un nuevo gobierno conservador, el cual logró imponer un drástico programa de estabilización, logrando mayor estabilidad política. O sea, la fórmula que implementaron fue un nuevo gobierno conservador, que impuso un drástico programa de estabilización, lo cual logró dar una mayor estabilidad política. Eso fue lo que impulsó a poder salir de la deuda. Perfecto. Igual se puso fin a la inflación incluso antes de que se iniciara el ajuste. Acá está el tema del juego, de cómo impacta el tema de expectativas y de la credibilidad del ajuste. ¿Seguís, Norma, o sigo? ¿Los Estados Unidos? El Reino Unido, sí.
Bueno, el sistema impositivo regresivo, el ajuste afectó a las clases menos adineradas y no sé. Bueno, después de la Primera Guerra, el cociente entre el PBI y la deuda había alcanzado alrededor del 130%. Sin embargo, se tomaron decisiones diferentes a las que se tomaron en Alemania y en Francia. Porque a diferencia de Alemania y Francia, el Reino Unido sí tenía un fuerte grado de estabilidad política, con lo cual había mucha solidez en sus instituciones democráticas, lo que permitieron introducir contracciones fiscales y monetarias para lo que querían lograr es la estabilidad de su moneda, de la libra esterlina, permitiendo poder volver de vuelta al patrón oro. Al mismo tiempo, el gobierno generó superávit fiscales. Lo que no se adoptaron fue ninguna medida expansiva. Obviamente la carga del ajuste recayó en las clases menos adineradas, porque también implementaron un sistema impositivo regresivo. Y el último que tenemos es Estados Unidos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que el Reino Unido, su política era respectivamente estable. Logró también imponer un ajuste fiscal sin recurrir a la suspensión del pago de la deuda. La tasa de crecimiento del PBI llegó a superar la tasa de interés real, lo cual, esto acompañado de un rápido crecimiento de la economía, pudieron superar, pagar esta deuda. Con eso terminamos. Bien. Bueno, bastante bien. Yo creo que con esto ya podemos cerrar lo que es la grabación, eh, como para que después quede registrado y demás. No sé si quieren agregar algo más, si no, cortamos acá y nos quedamos unos minutitos nosotros. No, yo no tengo más nada que agregar.